Tenemos la perspectiva arquitectónica, para que se entienda un poco, vamos a cerrar, que se entienda que cada plantilla contiene los elementos necesarios. Vamos a abrir una parte estructural. La plantilla estructural que se define, que partimos no con el nivel 1 que siempre en arquitectura iniciamos en el navegador de proyecto con la planta 1. De hecho, cada plantilla está condicionada de esa forma, y un poquito más abajo las que podemos irlas cambiando, las escalas, el nivel de detalle, alto, medio, bajo, las opciones de sombreado, opciones de visualización, usar Rectilizing, transparente, que eso lo iremos viendo un poquito más rápido ahora. Crear sistema de sol, caminos, sombras desactivadas o activadas, recortar vistas, regiones u ocultar o aislar elementos, crear propiedades de vista temporales, entre otros. Entonces, cuando abrimos la pestaña de arquitectura estructural, cambia toda esta sinergia de parte por el modelo 1, contiene lo que no tenía arquitectura, un plano de emplazamiento, y existen dos extras en el navegador de proyecto, un tema analítico. Esto es para exportarlo ya sea a Robot Structural o Betapps, y que también lo podemos ver en Revit. Vistas 3D puede ser se refleja que cambia. O sea, la única parte que me queda más rápida en esta parte es que cada plantilla tiene su definición por el navegador de proyecto. Es totalmente distinto por especialidad. Vamos a cerrar, nos vamos a guardar de momento, que se entienda un poquito el concepto de las plantillas mecánicas. Si abrimos la pestaña mecánica, en esta plantilla mecánica nos vamos nuevamente al proyecto al navegador de proyecto, en donde también igual cambia. Tenemos un apartado de fontanería con lo mismo, pero está un poco más con otras definiciones. Contiene tanto fontanería como mecánica, pero contiene lo mismo. Son las seguridades que cada plantilla debe contener solamente a lo que le corresponde. Nuevo, mecánico, si nos vamos al sistema, ¿qué es lo que contiene la plantilla mecánica? ¿Por qué es bueno ver este tema antes de iniciar cualquier tipo de modelación? Que se entienda de que la plantilla de arquitectura no define todas las especialidades. Las especialidades se trabajan por la responsabilidad de cada especialista y trabaja sobre su elemento. Por lo cual se crea un archivo de arquitectura, un archivo de estructura, un archivo de sistema, un archivo de suelo, un archivo de topografía, un archivo, y todo eso se homologa en un archivo federado central. No todos los elementos o las especialidades se trabajan solamente en un archivo. ¿No? Entonces, si el sistema contiene además, integró electricidad, y en electricidad, iluminación, potencia, fontanería, vuelvo a reiterar lo mismo, mecánica, de hecho aquí cambió, coloca climatización, lo que en el sistema no lo traía. Cerramos, vamos al siguiente, eléctrica. Es lo mismo, cada plantilla tiene su especialidad y el especialista va a trabajar ya sea en la parte de iluminación o potencia, que es distinta a la de sistema y entre otros, para que no se produzca un poco de desorden en ese sentido, que se entienda que cada plantilla por algo tiene su función. Fontanería. Nos vamos al navegador de proyecto y contiene los elementos necesarios para crear ese tipo de especialidad. Ahora retornamos. Eso me quedaba para que se entienda un poco el sistema de las plantillas, no es pero ¿por qué no trabajamos en una sola? No, porque cada especialista trabaja sobre su especialidad, ¿no?
tenemos la plantilla arquitectónica. Lo iremos conversando mañana para que me pasen el tema de estructura y también pasarle ese tipo, pero se entendió un poco de que sí, al crear hay que separar las especialidades y traer tanto ejes, uno, 2, 3 y crearlas en Revit y a su vez también las elevaciones o niveles. Bien, dicho esto, lo primero que hay que hacer, bueno, para crear lo nuevo necesitamos un CAD para poder trasladar los elementos y empezar a modelar. Tenemos la opción de traer o vincular un CAD o importar un CAD. Importar más que nada porque podemos ajustar ese CAD en ese caso y que este puede hacer, en este caso ya está creado el plano, por ejemplo el piso 1, traemos ese CAD que es uno solo y vamos a traer así cada CAD separado o crearlas, que también va a ser una actividad que a modo de prueba es que y cómo traer ese plano acá. Él se encuentra en alguna ubicación, siempre por lo general cuando uno trae un CAD no viene en el punto 00, solamente hay un pin que podemos clicker, lo podemos adecuar a un 00 y en donde de hay existen esto que nos compete, nos está enviando qué es lo que es el norte, cuál es el sur, este y oeste. ¿Qué es lo que hacen estos elementos en paralelo y viéndolo así? Que el proyecto está siendo visto desde cualquier tipo de vista, ¿no? Y estas se pueden, para que siempre contenga y él está mirando en algún sentido u otro. ¿Qué es lo que está haciendo? Una supervisión total del área. Entonces, si aquí nos dice que está a 4 metros 3.25, verificamos que esto se encuentra a esa longitud, indicando sobre uno y otro, 4.33, está dentro de, si que hacemos un recuento, podríamos quizás medirlo de nuevamente, que se encuentra hasta 4.325. Listo, está genial, no hay que escalar, no hay que hacer nada. Pero en el caso que no estuviera así escalado de acuerdo a ello, usamos las herramientas de modificar, y cuando al pinchar el elemento se despliegan automáticamente estas opciones y podríamos quizás escalarlo. Pinchar un punto y otro, alejarlo y colocarlo en la medida que corresponde y lo que nos indica el plano. ¿Qué podemos hacer? Sí, quizás siempre tenemos que estar verificando si esta medida es correcta y que corresponde a la anterior, 4.35, 5.35. Volvemos a pinchar el elemento, vamos a ver que es correcto, si es correcto o no. 4.35 está correcto, listo. ¿Por qué siempre tenemos que hacer esta acción? Que al parecer es súper sencilla. En el caso que aquí diga 4 metros 3.25, pero aquí en este caso nos indica que en la otra parte dice 5.35, se les medimos y dice 5.25, ya tenemos un error en el plano, antes de hacer cualquier cosa. Básicamente, todas estas verificaciones, si no corresponde una y otra, es que la planta no está conversando con la planta, hay que definir quién manda por sobre la otra, o manda planta o manda la elevación del plano en CAD. Esas típicas cosas nos pueden ahorrar un montón de dilemas al sistema de pensando de que nosotros estamos construyendo digitalmente. Pensando así, afuera se va a ver reflejado de esa forma, por ciertos detalles o por un centímetro, a pesar que sea muy menor, pero impacta de igual forma a la ejecución. Dicho esto, tenemos el plano que está correcto, lo hemos verificado,
Vamos a pestañear de arquitectura y vamos inicialmente a crear el apartado superior derecho, los ejes. Estamos sobre este donde dice rejillas y nos salen distintas opciones en el apartado superior, ya sea o crearlas manualmente, ¿no?, entre uno y otro, o si es que fuera curvo el edificio en este eje, utilizamos arco por inicio fin, arco por centro y puntos, o también solamente seleccionar por líneas. Hacemos una selección, líneas, líneas, y él automáticamente va a hacer las líneas por nosotros. Vamos a volver un poquito atrás. Vamos a volver a crear las rejillas, pero creo que solamente está tomando un sector. Y aquí, para que entre uno y otro también se refleje, seleccionamos elementos. Cada elemento dentro de Revit es una familia que es paramétrica. Y acá en la parte de propiedades nos está indicando que son un costado izquierdo, que es una rejilla 6.5 milímetros. Nos vamos a editar tipo. Y este también puede ser modificado, ya sea el extremo que sea extremo con rejilla, que sea un segmento continuo, ninguno personalizado, que sea del color sólido y que se despliegue, que veamos ese número 1 hacia un derecho, costado derecho, marcamos acá, aplicamos y en el otro sentido también va a estar aplicado. Símbolos parte inferior, por ejemplo, siempre traten de ir probando de esa forma cuáles son las opciones mejoras que puede haber. Vamos a dejar por defecto de por todo ello, o ambas o ninguno, pero siempre cada elemento contiene un ID, que sería ese caso para cuando nosotros necesitamos exportar en IFC. Aplicamos, vamos a ajustarlo un poco, y para hacer las demás podemos utilizar las opciones de copiar para hacer un poco de trabajo más complejo, 2, 3, o también a su vez seleccionar acá, nuevamente clic derecho, o crear, y siempre vamos a tener, haciendo un clic derecho, tenemos la opción de repetir, copiar, comando reciente, restablecer por extensión, ocultar elementos, modificarla, crear similar, seleccionar anteriores, y vamos cuáles son las opciones que podemos ir haciendo. En caso solamente nos podríamos dejar ahí, copiar. Y siempre un poquito más arribita, al costado, es una ficha que siempre se encuentra en azul. Siempre nunca perder esta opción que son las acciones rápidas, crearlas en múltiples o restringirlas, y podemos seguir copiando nuestros ejes a gusto. ¿Mm? Y asimismo, cada elemento en cada nivel lo podemos ir trasladando. Vamos hasta ahí de momento, y para el otro será lo mismo. Inicialmente comienzas con letras 1, similar, se va y para cambiar el número solamente damos escape, colocamos la letra correspondiente y extendemos. Siempre acá un poquito hay un botoncito que puede extender, y un poquito más arribita, como una Z, puedes hacer quiebre dentro de al eje, para que en caso que haya algún eje que esté como molestando, ¿no?, pueden irlo ubicando. Y ahora lo único que nos queda un poquito extender hasta donde llegue la letra A o el eje A. Volvemos a copiar las que sean necesarias, está por ahí, para que se note de que si la escala en uno está chocando ciertos ejes, solamente cambiamos su escala, para que sea más adecuada, 50, y para que se vea un poco más formal.
¿Qué podemos hacer acá? Como está en la parte arquitectónica, verificar las dimensiones. Por ejemplo, nos dice 25 por 50, creamos algún tipo de muro. Nos van a definir diferentes tipos de muros en la pestaña, en esta plantilla arquitectónica, que también podríamos colocar otras. Un muro arquitectónico, un muro apilado, hormigones de cemento, entre otros. O si no estamos usando la plantilla correcta, también definir este muro arquitectónico como otro tipo. Podemos editar tipo, que sale acá un poquito más abajo. ¿Qué nivel de reacción base inicial va a partir de abajo hacia arriba y hasta el nivel que va a ser reflejado? Y este, por ejemplo, para crear otro tipo de muro que no se encuentra aquí, solamente tenemos la pestaña aquí de duplicar y que lo colocamos, por ejemplo, que sea un muro básico de 25 centímetros. Antes de crear un muro, hay que definir siempre cuántos muros o qué definiciones nos vamos a editar acá, y aquí van a salir las opciones de cuántas dimensiones o grosor contiene este muro, ¿no? El acabado, la piedra, la pintura, todos estos elementos podemos ir ubicando de acuerdo a lo que corresponde y cuál es el grosor que este contenga. Acá necesitamos piedra, por ejemplo, como este es un nuevo muro, podemos sacarle el acabado o no, contorno envolvente, de lo cual el grosor va cambiando, no tiene estructura, ladrillo hueco, y si quitamos ese 5 ladrillo, vamos a tener recién un muro de 25. Todos estos sistemas terminales o no, independiente de cuando vayamos a crear ciertos elementos. Ya tenemos nuestro primer muro básico definido, aplicar, y empezamos a trazar. En este ejercicio lo vamos a ir así, por algún lado, vamos a empezar a trazar ciertos muros hasta donde se encuentren, piso, hasta acá, por ejemplo. Si en el caso que quisiéramos hacerlo muy fácil, siempre vamos a poder seleccionar el elemento, podemos, y siempre van a estar utilizando esta herramienta de alinear o mover. En este caso podríamos alinearla, alinear un poquito más arriba siempre las opciones, o por eje del muro, o por caras del muro, centro del núcleo, lado del muro. Seleccionamos por eje del muro, seleccionamos una esquina, seleccionamos la otra esquina del otro y él se acomoda. Quizás usamos la opción de recortar esquina o extender. Extendemos y a su vez también no necesitamos llevar el muro hacia arriba o no, en base a ciertos comandos que también podríamos utilizar para que se nos haga un poco la vida más fácil. ¿Cómo podemos ir notando, y para que sea su trabajo un poco más ágil en ese sentido? Podemos extenderlo. Siempre van a salir opciones de acuerdo así, no hemos hecho nada, solamente extendimos en ejes literales. Las herramientas superiores, acciones directas, tenemos guardar el proyecto siempre, en algún momento que se corte la luz o alguna cosa que les pueda suceder, siempre traten de guardar cada 15 o 20 segundos. También en el archivo puede ser configurado, acá siempre en Revit siempre hay opciones para dejarlo configurado. Esta es otra configuración que es muy importante también de tenerla en cuenta, que al intervalo de cierto tiempo él va a guardar por automático. Yo opto siempre que no me alerte al tratar de cerrar o cosas, va a salir una alerta que antes de cerrar hay que guardar. El número diario, por lo general cuando uno guarda en Revit, se producen muchos archivos guardados, 20, 30, 40, o sea que uno define que sea lo mínimo, a lo mucho con intervalos de 3 o de 2 o de 1. Interfaz, no hay mucho que decir acá, al menos con función rápida, gráficos, lo está incluyendo. El fondo, tenemos un fondo blanco, aquí lo pueden cambiar a negro o no. Hardware que cumple su tarjeta gráfica,
la ubicación de los archivos, las plantillas, indica dónde se corresponde. Esta opción de ruta de usuarios, bueno, también se ocupa para opciones en línea, renderización, revisar la ortografía, las opciones de visualización, view, macros, gráficos, que tenemos más acá, gráficos, renderización, y ahí está. La opción para que siempre vean que para trabajar más cómodo, la parte superior ya se puede imprimir, PDF, acción inmediata, alinear, cota alineada, crear tags, crear letras, y aquí un botoncito en 3D. ¿Qué nos sirve con esto? Que podemos crear cámaras, recorridos, entre otros. A mí me gusta mostrarlo siempre así de esta forma, que en 3D, que se nos va a abrir otra pestaña acá al costado, y se abre, si con el teclado hacemos doble T, estamos viendo realmente lo que se está construyendo de acuerdo a este plano. Que se nota de que cuando uno crea cualquier tipo de elemento en Revit o cualquier tipo de situaciones, clic derecho, copiar, cuando uno o cuando ustedes van a visualizar cualquier tipo de cosa, inmediatamente la acción que hace es de que tanto en un plano y el otro se va creando los muros o inmediatamente las ventanas. Todo esto se genera por automático. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que mientras modelamos solamente por la planta, ya está generando por sí solo un 3D y está influyendo en la elevación y en el piso a que corresponde. Entonces, no hay que hacer un 3D en paralelo, no hay que hacerlo otro. Él ya está por la misma planta, ya está generando un 3D, ya está generando, por ejemplo, si quisiéramos una tabla de cuantificación, que es lo que llevamos todavía acá, por ejemplo, aquí, o sea, de muros, una tabla de cuantificación de muros. Le hacemos que en este caso podría ser anchura, hay opciones de filtro. Primeramente nos sale un apartado de muros, anchura, que podemos más colocar acá, quizás su longitud. Podemos crear filtros que se note que está adecuado o clasificaciones también de por medio, que lea solamente los muros o que también salga la longitud, los formatos, que también se pueden ir viendo después con el plano que me va a entregar aquí esta mañana. Y él por sí solo ya está cuantificando de lo que estamos haciendo en paralelo, ¿no? Ya tenemos una tabla, mientras vamos proyectando ciertos muros, inmediatamente él ya está haciendo una sumatoria de elementos. Vamos a ser súper lento para que se note, si que este llega hasta acá, aquí, hasta acá. Como se notó hasta aquí, este es de 50. Que aumentó acá y va aumentando progresivamente todo lo que se vaya modelando. Si quisiéramos colocar puertas, también podríamos ver que la creación de puertas también va a ser así. Antes de seguir, vamos a ver el definir los niveles. Entonces nos vamos a ir, por ejemplo, en el navegador de proyecto a la planta del norte. Podemos hacer flotar entre uno y otro los niveles y volvemos a poder crear, trasladar esto a que se nos despliegan todas las pestañas, ya no están separadas entre uno y otro,
Y ahora en una planta de elevación definimos los alcances, depende de cómo ustedes quieran verlas. Y aquí por defecto siempre nos sale un nivel 1 y un nivel 2, de acuerdo a las longitudes que nosotros le propongamos. Por ejemplo, que este nivel no sea nivel 1, sino que es un más 00 o NPT 00. Le colocamos ese nombre y el nombre de arriba, que para no perdernos, ¿a qué corre? ¿Qué medida tiene ese nivel? Podríamos ir colocando un más de 3 metros y así mismo para los demás. Que el siguiente nivel podamos copiar cada 3, que uno puede colocarla con, ya sea con lo que se ve acá en pantalla, que ya está definiendo que podemos dejarlo a 3 metros, o extender pinchándolo una vez y digitamos con el teclado cada 3 metros. 3, presionamos Enter. No, era 3. Hasta esa parte, 3, 3, 3. Y por automático ya va creando los niveles. Lo único que sería acá en este caso ir definiendo reorganizar los niveles. 0, que sea de lo que corresponde de 9. Por ejemplo, durante 12. Enter. Vamos a eliminarse que llegue hasta 12 para no hacerlo tan grande. Aquí siempre hay que definir los ejes que ya vamos teniendo. Por ello, si tomamos un eje, va a tomar todos los ejes. Si en el caso que solamente porque todo esto lo que estamos haciendo es crear literalmente las elevaciones, y debe ser perfecto o que se adecue al mismo corte donde trajimos este plano. Visualmente debe corresponder a lo que está aquí por ejes, por pisos, que contenga el nombre de cada nivel, a lo que corresponde en el CAD. Y este debe ser llevado a la altura necesaria. ¿Por qué hacemos esto de que, por ejemplo, si lo colocamos aquí, si hacemos un clic derecho, ya. Primero, cuando creamos este sistema voy a volver a un poquito acá, si vemos en el apartado izquierdo del navegador del proyecto, estas elevaciones todavía no han sido creadas. Para ello, hay que ir a la pestaña en vista. Acá seleccionamos este plano de planta, o también podemos crear temas de reflejo, de techo para piso. Seleccionamos plano de planta y se van a desplegar los niveles que nosotros, o elevaciones que nosotros hemos creado. Las seleccionamos, aceptamos, y estas ahora recién en el navegador de proyecto se van a ver vistas, ¿no? Ahora bien, ahora sí los lleva al caso de que al crear los niveles, por ejemplo, por defecto llegaban hasta ahí. Si vamos al número 3, en el navegador de proyecto, al piso 3, los ejes están ahí. Nos vamos al siguiente. Sería el piso 6. Y cuando creamos los niveles, o cuando están insertos en el navegador de proyecto, recién, porque si es que no lo notaron, nos salía esta opción ir al plano. Entonces, si vamos al plano, aunque pinchamos por acá, desaparecen ¿por qué no estoy viendo los ejes y las elevaciones? También va a pasar en las elevaciones, va a pasar en los cortes, entre otros. ¿Qué es lo que hay que definir bien aquí cuando creamos los niveles? Que Revit los crea hasta los primeros 2 niveles. Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrastrar nuestros ejes anteriores creados, los subimos acá, y en paralelo acá se crearon.
¿Por qué no se ve lo otro? Porque estamos solamente mirando desde la parte norte. Si nos vamos a un sector, que aquí estamos viendo A, B, C, D, E, G, nos vamos a una vista en F, donde están los números, lo mismo, porque no está llegando a los niveles superiores. Hacemos el arrastramiento de estos elementos, nos vamos nuevamente a la planta 6 y ahora sí, ya tenemos conformados nuestros ejes por piso. Y así mismo que como no se veía nada en 12, también debería verse así. Son opciones de cuando nosotros empezamos antes de proyectar, que nuestros ejes correspondan antes de empezar a hacer cualquier tipo de modelamiento. Se puede trabajar en planta o se puede trabajar en 3D, con la vista en 3D, sí, sí. Siempre hay opciones de trabajar en la mejor opción, más cómoda que puedan ustedes realizarlo. Pueden trabajar en vista 3D, pueden trabajarlo o en planta únicamente. Siempre en el 3D van a ver las opciones de que se encuentran los niveles y la posición en donde este se encuentra, ¿no? Por ejemplo, acá, estos muros vienen del doble eje, no los bajó, pero los que nosotros hicimos corresponden a la elevación desde el 0 hasta 3 metros. Y si que no quisiéramos hacer todo a los mismos pisos y todos los pisos son iguales, solamente seleccionamos todo y siempre utilizamos las opciones de copiar y pegar al siguiente nivel, ¿no? En 3D lo mismo, si no queremos estos que vienen del CAD, si seleccionamos todo, inmediatamente un poquito más arribita nos sale un tema de filtros. No queremos que al seleccionar todo que me muestre solamente los muros, seleccionamos, aplicamos, nos vamos a mostrar los muros, nos vamos a una vista sugerente, copiamos esos muros, nos vamos al siguiente nivel, un poquito más arribita, en la ficha superior verde, restringir, y dejamos las opciones múltiples y pegamos los siguientes niveles. Si queremos seguir copiando más, desactivar restringir, volvemos a copiar los elementos y así. Antes de tener todas estas opciones, lo más importante, vamos a retroceder, lo importante es si nosotros tenemos definido, por ejemplo, vamos a ocultar este CAD y nos vamos a quedar solamente con, vamos a diseñar un espacio más. Nosotros, ocultar aquí, si nosotros diseñamos algún tipo de frente, acá vamos a crear un espacio, vamos a dejarlo algo cuadrado, la otra herramienta que tenemos acá, bueno, en arquitectura tenemos puertas y distintos, si no está el tipo de puerta, volvemos, decimos que sí, sí que tienen instalado las opciones. Dentro, dentro del WhatsApp también los voy a indicar donde pueden descargar las familias, instalarlas de acuerdo a la versión que tengan. Y vamos a ubicar, por ejemplo, puertas. Si no hay ninguna puerta cargada, seleccionan esta puerta que quisiéramos traer con el chip, seleccionamos todas, abrir y él va a cargar las puertas necesarias dentro de él. ¿Qué dimensiones tienen esas puertas? De momento solamente aceptar y él las va a cargar. Hubiera cargado dos. Se pegó un poco. No. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una puerta simple y desplegamos y ya se han cargado la mayoría de las puertas. Por ejemplo, acá vamos a utilizar esta simple. Nos acercamos y colocamos de acuerdo a la posición. Ponemos una aquí y se va insertando a su vez en las demás. Puede ser afuera, abajo, arriba, acá.
Lo que está mal, siempre van a haber flechitas aquí que puedes ubicar la puerta, cualquier tipo de espacio. Si es que esta puede estar afuera o hacia adentro, o que mire en cualquier situación. También podríamos verla el tema de arquitectura, alguna ventana. Bueno, no tenemos ventanas, igual vamos a hacer el mismo proceso. Buscamos la carpeta de ventanas. Vamos a traer alguna que sea singular, una simple, una cortina, pico, o alguna que nos interese, que sea más o menos tentativa. Una ventana fija, por ejemplo. Y podemos insertando ventanas. Vamos a ir a una vista en 3D para que se vea inmediatamente qué es lo que estamos haciendo. Siempre pueden ver lo que están proyectando y la posición que las van a ir insertando, ¿no? Por ejemplo, si esta puerta está definida de alguna razón y vemos su propiedad que está a 850 por 2 de alto, podemos quizás que sea que para que pueda entrar el tema de accesibilidad universal a una silla de ruedas, pero no me sirve la de 85, tiene que ser una de 110 o de 90 para que cumpla el requerimiento, únicamente duplicar. Esta que sea de 950, que me parece bien, de 2 metros. Aquí cambiamos el valor, 95, en la anchura y la altura. Y también cuando creen sus familias, siempre van a tener una vista previa de cómo se va a ir conformando esta ventana. Pueden moverla con el shift y con el ratón del mouse, cómo va a ir viendo si cuando uno selecciona, por ejemplo, la anchura, que te va a marcar unos puntitos en la vista de muestra. Si marcamos altura, inmediatamente te va a mostrar otros puntitos por acá, en donde, como iterativamente, qué es lo que está marcando y qué es lo que vas a modificar. Aceptamos y automáticamente la puerta cambió. Las ventanas, va a ocurrir lo mismo. Tenemos una ventana proyectada que es de 690 y quizás hay otra que es aquí hay otra de 95, o, o realmente no quiero esa que sea larga, quiero una ventana que sea al revés, quiero que sea de 1830 por 950. Cambiamos los valores. Cero, creo que está más ajustada. De vidrio y anchura aproximada, unos 50. Todo depende del tipo de familia en todo caso. Es que no habría problema en eso. Y aplicamos si que estamos en lo correcto. 1.8. Esta altura del pecho. Y estas pueden ir siendo modificadas con respecto a la otra, con una duplicación. Esta un poquito está más adentro, esta yo quise que se fuera un poquito más al centro. Eh, que nos falta también dentro de las herramientas, puertas, ventanas, quizás crear una cubierta, un techo, que nos falta quizás un suelo arquitectónico, y ese suelo arquitectónico va a contener algún tipo, en este caso sale por defecto. Hay otras plantillas que nos otorgan más suelos, más otros tipos, o de acuerdo a esta podríamos ir creando nuevos suelos y poderla insertar. Aquí solamente cuando se despliega,
o por línea de contorno o rectangular, que podríamos seguir esta línea y crear este suelo, viendo los puntos o tanto adentro o hacia un lado. Vamos marcando todos los puntos necesarios para crear ese suelo. En el caso, para el tema del sistema de pasada, por ejemplo, si aquí quisiéramos hacer un chaf y que viene una tubería sanitaria y se cuela dentro del edificio, podemos crearla, ¿sí? Y tenga ese espacio. Quizá una flecha de dirección de puente o seleccionar puntos dentro del CAD para no hacer este tipo de situación y la dirección de la luz. Realmente aceptamos y ya tenemos nuestro primer suelo y definido, por ejemplo, un chap para tubería, para cañería eléctrica, para sistema de gas o eléctrico llegado al caso. Y así mismo es por nivel. ¿Qué nos faltaría también ver? Eh, Quizás el sistema de algún techo, cielo raso, en donde van a pasar las informaciones, podemos crearla de hecho automático, seleccionando algún punto y el costado derecho lo va a incluir o podemos irla viendo de- por boceto, por boceto de techo, que en este caso podría ser, no sé, que parta de este punto o interiormente, aquí, quiero este techo aquí, que se lo raso acá, pase por aquí, pase por aquí, yo ya tengo el otro ahí dentro y que termine ahí y conformamos automáticamente y él, que lo que hace es redondear todo ese cielo raso. En la realidad es otra, porque las planchas no vienen todas, los cielos rasos no vienen en reforma, pero por lo menos es una acción que siempre pueden tomar y ustedes siempre pueden decidir, ¿no? En la torre promulgada. Después que nos quedaría, por ejemplo, ver la techumbre, las distintas tipos de cubiertas pueden ser por perímetro, por extrusión, por cara, y el otro es paraguas lluvia, pero mientras tengamos nuestro techo, ¿no? Cubierta por perímetro, nos van a salir las herramientas y donde eh, ah, siempre al crear la cubierta tenemos que ubicarnos en la planta donde queremos. En este caso es la parte a 3 metros. Vamos a ver que este se vea medio coherente. O también podríamos hacerla en 3D. Vamos a pedir de dónde van a ser. Y solamente vamos a optar por las opciones en tanto en línea, cuadrada o rectángulo. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, siempre en la pestaña en azul, un poquito más abajo, definir pendiente, en este caso todavía no, en cadena si la podemos dejar, o crear desfase hacia afuera o hacia adentro nuestra cubierta, ¿no? Entonces nos vamos aquí al 3D, vamos a seleccionar todo el contorno, cualquier cosa. O también podríamos hacerla seleccionando la opción que tome y que tome esta línea para no estar trazando acá y no sale un error, así que por lo general mejor hacerlo manual. Aceptamos y sin pendiente y vamos a tener nuestra primera cubierta hecha. ¿Dónde lo ubico? En el piso. Siempre vamos a ver cada elemento que uno desee colocar. Siempre se vayan a propiedades y en qué nivel base se encuentra. En este caso, la hizo en el piso cero. O sea, le decimos que empiece, que esté en el piso 3, la va a trasladar y tendremos nuestra primera cubierta hecha. ¿Qué nos falta aquí? Que tenga pendiente. Entonces, si volvemos a seleccionar, vamos a ir arriba a las opciones
editar la huella y le va a definir, por ejemplo, que en este caso, desde esta línea, vamos a decirle que definir pendiente, que esta pendiente tenga, por ejemplo, unos 10 grados, picar, que esta otra también contenga pendiente, hagamos lo mismo que otro tengo 10, vamos a aplicar, volvemos un poquito más arriba a las pestañas de y aplicar, y vamos a tener nuestra primera cubierta definida para en este sentido. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda de momento? ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Muy lento? Profe, disculpe, buenas noches. ¿Él trabaja en unidades métricas por defecto o en algún momento en la plantilla se seleccionó eso y no me di cuenta? Le Ah, pregunto porque hace ratito cuando usted estaba definiendo el tamaño de las puertas escuché unas medidas que no sé si eran milímetros o qué. sí, todo depende de la familia. Hay elementos que, por ejemplo, acá, cuando cambiamos la puerta, editar tipo, ya nos está dando anchura y altura. ¿Ya? Y se pueden modificar. En cambio, acá, por ejemplo, esta ventana no me está dando esas opciones, está dando algo, elementos vacíos que no da. Entonces, no nos está dando esa libertad de que nos digas de que corresponda a eso. De llegado el caso, en todo caso, podemos cargar otro tipo de ventana, seleccionándola o cargar en la pestaña insertar también aquí, cargar familia. Buscamos quizá otra ventana que nos ayude, ventana fija de instancia, muro superior, batiente, doble, que nos muestre las modificaciones de cambio, ya que no está actuando como nosotros queríamos. Seleccionamos nuevamente la ventana, cargamos esa ventana singular, vemos en editar tipos que realmente nos da el ancho. Vamos a tener siempre problemas, siempre existe en todo caso el tema de altura o anchura de la puerta a la ventana. Nos acercamos, aquí sí nos está dando la opción de cambiarla, la anchura o la altura. Si un ancho más lejos, 1.5, aplicamos. Esta se va a ver un poco más grande. En las familias por defecto, familias que nosotros traemos de servicios externos, siempre pasa este tipo de cosas que podemos modificar o no. Pero eso es también que ojalá podamos también, dentro de estas semanas también, y les voy a mandar tips de creación de familias, que ustedes pueden crear sus propias familias de ventanas, de muro, tuberías, válvulas, a medida que vayan practicando todos los días. Eh, y teniendo en cuenta siempre la pestaña de gestionar unidades de proyecto. Las familias se adecuan a este sistema, si nosotros perfectamente acá en el apartado de propiedades dice que es de milímetros, pero resulta que uno abre editar tipo, uno no lo indica en milímetros, tiene que decirle en metros, porque nosotros ya definimos que las longitudes o distancias están en ese sistema. No es más que eso. Se entendió un poco que vamos a tener ese problema siempre. Cuando definamos los elementos que nosotros queremos colocar a nuestro proyecto. Eh, ¿Qué nos queda? Ya tenemos muros, tenemos puertas insertadas, tenemos cielo raso y nos quedan, por ejemplo, estos espacios vacíos, ¿ya? Acá, para que llegue acorde y que no solamente tenemos que seleccionar,
Y nuevamente, un poco más arriba, podemos editar el perfil, por ejemplo. Tenemos editar perfil, colocar un hueco al muro, enlazarlo o desenlazar. Eso vamos a probar estas opciones, por ejemplo, editar perfil. Por ejemplo, se nos pasó que aquí nos va una puerta, no una ventana, pero necesito colocarle un espacio por ejemplo, para un sistema de clima. Necesito trasladar un, un ducto de la cocina. Entonces le creamos acá y editamos el perfil. Le damos un espacio chiquito y de ahí va a pasar para que no cause interferencia ante cualquier cosa. Y se crea ahí. Esta es una opción en este sistema. Podemos modificar siempre un muro. Y a su vez también, luego de eso, también se puede restablecer. Nos vamos a la opción para que cuadre y llegue. No hay que, tenemos la opción que pueden modificarla, esta línea. Pero es un poco más tedioso de que, por ejemplo, si quisieran que esto llegue hasta acá, colocar aquí, colocar acá, modificar y que llegue hacia arriba. No es necesario. No es necesario que editar el perfil para que llegue hasta la punta, o sea, hasta la cubierta. Así que no, no, sí, no quiero no quiero modificar por perfil. Solamente seleccionar, enlazar con la parte superior, seleccionan la cubierta y él automáticamente se va a adecuar a la forma. Y lo mismo para los demás. Seleccionan los muros, enlazar, echar la cubierta, seleccionar, enlazar con superior, cubierta, seleccionar el muro y así. Y se va a adecuar a nuestra forma de cubierta. Ahí está, impecable. Aquí nos faltó uno. Lo mismo, enlazar superior. Y ahí tendremos conformado nuestra primera cosa. Lo único que nos quedaría sería rellenar cosas dentro de nuestro espacio, muebles, sofás, y de acuerdo a eso también pestaña anotar, y estas se van a ir midiendo. Trasladar los ejes, tener dimensiones ya dentro de este espacio. Esto solamente inicial por hoy, ¿ya? Por si acaso, porque cuando me envíen los planos, una arquitecta, vamos a hacerlo como corresponde. De momento hoy día las cosas básicas se han mostrado, que nos quedan para terminar un poco esto. Arquitectura, nos falta el tema de cubiertas. Quisiéramos colocar un sistema de agua lluvia. Podemos seleccionar ya sea una esquina o la otra, superior o la de abajo, seleccionando una raya, y se va a crear un sistema de aguas lluvias. Lo pueden colocar en donde impacten todas las caídas de agua. Si lo colocamos superior, la coloca superior. Si la colocan en la línea baja, la va a colocar ahí. O si no les gusta, también seleccionar este canalón, propiedades, y buscamos otra, o cargarlas también dentro de ella. Similar a todo donde caiga el agua. Y después al sanitario o alguien va a tener que colocar el tema de tubería que caiga el agua como corresponde. Esto inicialmente lo que se hace es crear principalmente la conformación de los ejes, la conformación de las elevaciones, y que a su vez, después determinado, por ejemplo, este programa,
la arquitectónica con muebles, ventanas, bien completo, nos vamos a ir a una plantilla estructural en donde para evitarnos acciones repetitivas, si seleccionamos, por ejemplo, la plantilla estructural, y esta plantilla estructural también hay que configurarla, también hay que tiene que contener ciertos elementos. Aquí no tenemos nada de momento, pero para hacerla más fácil para ustedes, para que no tengan que hacer todo de nuevo, elevaciones, ejes, pisos, etcétera, lo que se hace es ubicarse en el nivel necesario. Ya tenemos creado, vamos a guardar este con otro nombre. ¿A dónde pasó? Ya, y lo vamos a dejar acá por mientras. EST, módulo 1, clase 1. No sé a dónde lo dejé. Nos vamos a las pestañas, que esto también les voy a mandar un manual de más o menos conformado qué es lo que consiste en cada comando nuevamente. Gestionar vínculos. Traemos nuestro archivo que ya habíamos creado de arquitectura, que debe estar en alguna parte por ahí. Este documento que ya lo voy a buscar de nuevo. Documentos, clase, documentos, clase 1. Documentos, clase 1. Documentos, ese módulo 2, tiene 1, y nos traemos el archivo que habíamos creado anteriormente, lo ubicamos, insertamos, no trae todos los elementos, a nosotros nos interesa que sigamos con los mismos ejes, no perdamos lo de arquitectónico, entendiendo de que arquitectura manda por solo las especialidades en construcción. Entonces, para no hacer todo de nuevo, nos va a ser muy útil esta pestaña de colaborar. En colaborar, nos vamos acá en copiar o supervisar, vamos a buscar seleccionar vínculo. Vamos a deseleccionar y nos van a salir ciertas opciones. Opciones donde podemos traer ciertos elementos, muros, suelo, lo necesario para estructura, o en este caso solamente para que el calculista opte por la mejor opción de su modelo. Tiene la opción de supervisar ante cualquier cambio de ejes, cambio que es regular cuando se parte en la etapa de diseño, que se cambian ejes, se cambian distancia, o porque la recepción no lo permite. Copiar por lotes, pero solamente de todas formas usar la opción de copiar. Vamos a usar un poquito más abajo, opción múltiple. Vamos a seleccionar todos los ejes que se encuentran. Verificamos un poquito más arriba, no le demos a ninguna cosa todavía. Vamos a darle aquí el botón de filtrar para que solamente seleccione las rejillas. Aplicamos, aceptamos. Volvemos un poquito más, donde sea múltiple, finalizar. Pero aún no termina aquí, ¿no? Pero ya hizo los ejes, está identificando los ejes sin hacerlos nuevamente. Podemos detener la supervisión o hacer una propagar extensión. Entonces lo vamos a detener por ahora. Volvemos un poquito a la ficha, copiar, supervisar. Y ahora sí, recién, finalizar. Y no tuvimos que volver a hacer de nuevo todo lo demás. Lo mismo vamos a hacer con las elevaciones. Tenemos las elevaciones que ya por defecto la plantilla de estructura y también a su vez las de MEP o cosas van a estar. Ya estas las tenemos, solamente acá nos faltaría cambiar, por ejemplo, los nombres, más 3.00, trabajo más 0.00. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Para traer esos ejes
estas elevaciones acá, que no las tenemos. Lo mismo, colaborar, seleccionar vínculo, copiar, múltiple, y ahora sí, o sea, cuando uno dice qué quiero que debe copiar, bueno, necesitamos solamente esto, ya que los ejes ya las tengo, ya las tenemos. Finalizar, ya tiene supervisión, volvemos arriba a supervisar, y recién ahí tenemos supervisión. ¿Necesitamos la casa de momento? No, porque cuando me envíen el proyecto vamos a comenzar nuevamente, pero ya entendiendo las acciones repetitivas que ya aquí cambian. Necesitamos los ejes y elevaciones del otro, necesitamos otros elementos que no necesitamos, lo pongo a la ficha, no necesito más arquitectura, o la elimino o descargo, aceptar. Y ahora traemos los planos de arquitectura, o sea, de estructura, y empezamos a crear los muros, vanos de puertas, vanos de ventanas, entre otros. Más o menos sería esto por la clase de hoy, inicialmente. Sé que vamos a ir avanzando poco a poco. Voy a tratar de tener ese modelado un poco más avanzado de lo que me envié ayer, estimada Ana Karen. Dudas, consultas antes de cerrar. Muchachos, pregunten, aprovechen. Sin embargo, queda grabado, recuerden. Queda grabado y el aula virtual aproximadamente el miércoles lo tendrán montado para que ustedes pues lo repitan y lo vean en función de la dinámica del aprendizaje. Pero aquí Rosana pregunta, ¿las unidades de medida? Yo pienso que sí, ya lo contestó, ¿no? Sí, existen sí, el profe me respondió, gracias. Unidades de medida para elementos y también para el proyecto general. Y cada especialidad trabaja en sus unidades. O sea, cada arquitectura le gusta trabajar más en metros, quizás sí, quizás no. Estructura trabaja en metros y los especialistas quizás en milímetros, para el tema de tubería, para hacer su detalle, que coloquen en los planos sus detalles. Entonces tienen que trabajar en base a su normativa más que nada. Perfecto. Bueno, muchachos, si no hay dudas, quedamos con el material que hay que hacerle llegar al profesor. De todos modos, como les digo, ya él está en el grupo de WhatsApp. Ustedes le escriben, se escriben directamente con él y sí, pues ya el contacto. En el grupo no hay problema. Dudas, consultas. Okay. El aula igual estoy investigando cómo subir archivos de ejemplo, interactúen con otros modelos de licitaciones públicas, ya sea un hospital, un recinto de salud, de estos primarios, para que vean cómo son los modelos reales que se están en licitaciones, proyectos reales, ¿no? Más que elementos básicos que lo que pueden aprender. Pero siempre sí que vayan retroalimentándose de proyectos reales. Correcto. No de ejercicio. Correcto. Estás viendo los productos educativos de Lima, Línea de Investigación Metodologías Ágiles, UNED, carrera de arquitectura.